Buenas noches con todos. Yo les voy a pedir, por favor, que vayan a sus Biblias, vayan al libro de los Hechos. Al capítulo 4, ¿ok? Y antes de que yo pueda comenzar, vamos a orar. Hechos 4. Pero vamos a orar primero, ¿ok? Oremos, hermano. Señor y tu Padre, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Te agradecemos, Señor, por el privilegio, Padre, que nos das de poder, esta noche, poder conectarnos una vez más, Señor. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias, Señor. Yo te quiero pedir, Padre, en esta noche, por cada uno de los que en esta noche están conectados, Padre, también por aquellos que no han podido, Padre, pero en especial, Padre, por lo que en esta noche puedas darnos a través de tu palabra, Padre. Que estemos atentos, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Que nosotros vengamos con un corazón, Señor, sensible a ti, Padre. Que podamos escuchar lo que tú quieres, Padre. Y que podamos no solo escucharlo, sino practicarlo en nuestras vidas diarias, Padre. Yo te agradezco, Señor, por lo que tú me has dado, Señor. Te doy gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Gracias por el entendimiento que tú me das día a día, Señor. Yo te agradezco, Señor, y yo te pido, Padre, que tú nos sigas guiando y nos sigas dirigiendo por el camino correcto, Padre. Yo te pido también por aquellas personas, Señor, que aún no te han conocido, Padre, que pueden estar oyendo de tu palabra, Padre. Te pido, Padre, que ellos estén atentos también, Padre, y puedan entender, Padre, que separados de ti, Señor, nada somos, Padre. Ayúdalos, Señor, poner tu espíritu para que ellos puedan entender, Señor, lo que tú quieres hablar a través de tu siervo, Padre. Yo te agradezco y te doy gracias, Señor, y dejo todo esto en tus manos, sabiendo que tú harás conforme a tu voluntad. En nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Una de las porciones que nosotros hemos estado viendo en el libro de los Hechos, bueno, hemos estado todo el tiempo que estamos en la serie en el libro de los Hechos, y es interesante cómo va pasando los capítulos y a veces uno llega a porciones de la Escritura que uno dice, Dios, ¿qué me quiere enseñar aquí o qué puedo sacar de aquí? Y muchas veces decimos nosotros porque no creo que sea yo el único que le pasa así, que lee y abre la Biblia y dice, pero Dios, ¿qué me quiere enseñar aquí? Yo no encuentro nada que me pueda enseñar. Y muchas veces Dios nos tiene que agarrar las orejas y retorcérnoslas para que nosotros podamos ver que hay algo ahí. Y eso no es la primera vez que a mí me pasa ha pasado varias veces porque, si ustedes recuerdan, nosotros leíamos mucho el Nuevo Testamento, pero nunca íbamos al Viejo Testamento. Entonces a mí se me hace más complicado estar leyendo el Antiguo Testamento y ver qué Dios quiere ahí de mí. Pero cuando empecé a leer y empecé a ver que esos son hilos y son cabos que se van uniendo uno con otro, y que así como el Nuevo Testamento te habla, el Nuevo también te lo reafirma, y viceversa. Entonces, como les decía yo estábamos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, y había una porción que nosotros ya habíamos visto, y cuando llegamos al versículo 23, y ahí empezamos a leer, y eran unos pocos versículos antes de llegar al capítulo 5, y ahí vamos a empezar en el versículo 23, ¿ok? Y vamos a ver cómo aquí, lo que yo pude ver aquí que Dios me enseñó y me mostró, lo principal es que su palabra tiene poder, y su palabra es la que nos da dirección, aunque a veces nosotros no lo queramos ver así, ¿no? Y voy a empezar a leer el versículo 23, 24, y voy a tratar de explicar lo que a mí me enseñó ahí el Señor, ¿ok? Dice versículo 23, y esto viene de un contexto de lo que pasaba con Pedro y con Juan cuando estaban frente al concilio. Si ustedes recuerdan, ellos estuvieron frente al concilio, fueron llevados presos, incluso fueron de gran testimonio para esos hombres porque ellos se cuestionaban cómo hombres simples, sencillos, pudieran hablar también del Señor, con tan notoriedad que ellos no se daban explicación de cómo ellos podían hablar de Dios así, siendo hombres que no eran cultos, ¿ok? Pero en el versículo 23 dice esto, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Cuando ellos vienen y les cuentan
Ellos lo que declaran y enseñan aquí es la soberanía de Dios. De que Dios era un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque al oír ellos podían comprender qué es lo que había hecho Dios en sus vidas. Y muchas veces nosotros no comprendemos eso, o cuando lo llegamos a comprender, no glorificamos a Dios como lo tendríamos que glorificar. Muchas veces decimos, ya nos sacó de este abolladero, pero no lo alabamos, no glorificamos su nombre, sabiendo que si salimos de ese problema o de esa situación fue por Él. Y ellos eso hacen aquí. Y mira, les voy a meter un ejemplo que estábamos viendo la vez pasada con los hermanos, y eso está en el libro de Lucas. Pueden ir ahí, en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y aquí cuenta la narrativa de un hombre, ¿ok? Que, bueno, en el contexto es cuando vienen a presentar a Jesús al templo, ¿ok? Y vemos cómo los padres traen a Jesús al templo y ahí hay ciertas cositas que habla, que suceden, ¿no? Por ejemplo, en el versículo del 21 dice, cumpliendo los 8 días para la circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual ya había sido puesto por el ángel antes que se fuese antes que fuese concebido. Ya en el 22 dice que cuando se cumplió el tiempo, dice, cuando se cumplió el día de la purificación de ellos, dice que lo llevan al templo para presentarlo, ¿ok? Pero lo que yo quiero que leamos está en el versículo 25, ¿ok? Para que podamos entender el contexto de esto, si ustedes en un tiempo más tardecito pueden leer el libro de Levíticos, en el capítulo 12, ahí les va a explicar cómo ellos hacían la manera en que traían a un niño para presentarlo al templo, ¿ok? Pero lo que yo quiero que llevemos es en el versículo 25. Miren lo que dice aquí. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un hombre, ¿cierto? Versículo 26. Y él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al unigénito. Lo que el Señor le revela y le dice que él no moriría, que él no moriría hasta después que él pudiera ver al ungido del Señor. Y mira lo que acontece después, dice, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, miren lo que acontece aquí. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, vean lo que dice aquí. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Él había comprendido que a la persona o al ser que él tenía en sus brazos era el ungido que Dios le había dicho. ¿Y qué hace? Alaba al Padre y le dice, ¿qué le dice? El testimonio en sus brazos y le dijo, bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Lo que le había revelado se estaba cumpliendo. Miren, versículo 33. Porque han visto mis ojos tu Salvador, tu salvación, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos y luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él reconocía ahí y daba gloria a quien era Dios. Él podía entender su grandeza. Porque en un tiempo le reveló que él no moriría hasta el tiempo que él pudiera ver el ungido. Y se lo cumple. Y él alaba a Dios y ve que lo que él había oído, lo que había escuchado, era la verdad. Y Dios se lo revela. Nosotros tenemos ese mismo sentir. Muchas veces, como yo les decía, a veces yo leo la palabra y digo, pero ¿tú qué me quieres enseñar aquí? Y pasa tiempo más adelante y pasas una situación y te recuerdas, oh, la Biblia me dijo esto, me enseñó esto. Y es ahí donde tú puedes ver el poder de Dios trabajando a través del Espíritu Santo. Y a nosotros muchas veces se nos olvida. Y estos hombres lo tenían bien claro. Lo tenían bien claro porque al hecho que ellos vienen y les cuentan, ellos alaban a Dios y lo exaltan de una manera reconociendo que Él es el único creador del universo. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Nosotros debemos glorificar a Dios por cada situación de nuestra vida que Él nos saque, incluso nuestras alegrías.
Incluso en nuestras alegrías, Él es el único que debe llevarse la gloria. Miren el versículo 25. Dice, Hechos, que por la boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Saben de dónde se estaban apoyando ellos? De la palabra. De la palabra. Si ustedes, la versión que nosotros estamos leyendo ahorita es el Salmo 2. Es el Salmo 2 y es el capítulo del 1 y el 2, el versículo 1 y 2. Ellos se apoyaban en la palabra. Ellos sabían en quién habían oído y en quién habían creído. Y si ustedes regresan en los capítulos anteriores de Hechos, ustedes se dan cuenta cómo el 1 y el 2, el 3 y el 4, en todas las porciones ustedes van a encontrar porciones del Antiguo Testamento donde les ayuda a poder comprender la palabra de Dios, a donde les ayuda a reforzar lo que están oyendo o lo que han leído a través de las Escrituras. Y nosotros debemos hacer lo mismo, reforzar nosotros lo que nosotros hemos oído, lo que un hermano predicó, lo que un hermano enseñó, ir y buscar en la Biblia, ir y buscar si lo que el hermano está diciendo es en lo correcto o no. Y es lo que yo siempre les digo a los hermanos en la serie, lo que yo les diga, ustedes tienen que corroborarlo con la Biblia, porque yo soy hombre y me puedo equivocar. Soy hombre y puedo fallar. Yo no soy perfecto, perfecto solo hay uno. Yo siempre se lo estoy recalcando porque fue lo que a mí me enseñaron. Lo que yo hablo no es mío, es de Dios. Ahora, si tú escuchas hombres, ahí es donde vamos a estar más. ¿Recuerdan cuando hace unas semanas atrás yo hablaba de Jeremías? ¿Cierto? Cuando venían cuando venía el profeta y hablaba y decía palabras que iban a acontecer, y había otro tipo de profetas que le decía al pueblo que eso nunca iba a acontecer. ¿Y qué hizo el pueblo? Se apartó por escucharlos. Nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros escuchamos, tenemos que corroborar que sea verdad y que esté puesto en la palabra de Dios. A mí me encantó porque yo preguntaba, ¿pero qué puedo sacar de esta porción? Y cuando yo empecé a leer, yo veía cómo ellos siempre se estaban reforzando en la palabra. Siempre estaban yendo al Antiguo Testamento y regresaban. Y aquí pasa así. Dice que por boca de David tu siervo dijiste. Eso se lo tuvieron que haber enseñado o lo tuvieron que haber leído para que ellos pudieran entender lo que les estaban hablando. Y en el libro de los Hechos, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 2 y en el versículo, me parece que es el 42 y 43, por ahí así, dice que todos los que habían conocido al Señor se juntaban, dice, y estaban juntos, dice, y aprendían, dice, y escudriñaban la palabra y todo eso. Aquí vemos esa consecuencia. Aquí vemos el resultado de gente que ya había escuchado y leía y ya podía comprender lo que otros hablaban. Nosotros tendremos que hacer lo mismo. Tendremos que hacer lo mismo porque si no, nosotros muchas veces nos vamos por lo que escuchamos y no por lo que dice la palabra. Seguimos adelante para que pudiéramos ver lo que se cumple. Y ellos lo dicen aquí, miren, el versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, quien ungiste, dice. Vemos como ellos colaboran, corroboran lo que habían leído anteriormente. Dice, esto realmente aconteció. Dice, esto realmente aconteció, dice, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, dice, 28, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto aconteció porque Dios lo permitió. Ahora, esto aconteció, y ellos lo dicen aquí porque Dios ya lo había hablado antes, porque Dios ya lo había dicho. Dice porque se lo reveló a los profetas y se lo reveló a los salmos. Pero hay una porción que es más, ¿cómo les digo? Más reciente, que nosotros podemos entender que esto ya lo había hablado el Señor. Miren, vayan a Lucas 24. Lucas 24.
Ok, no pierdan Hechos, ok. Miren cómo aquí en Lucas 24, vamos a leer nomás del versículo 44 al 46. Pero es aquí después de que Jesús se les aparece a sus discípulos, ¿ok? Y ustedes saben cómo eran los discípulos, cuestionaban mucho cada cosa que el Señor les enseñaba, ellos cuestionaban. Y el Señor les contestaba, y ellos ahí iban aprendiendo, ¿ok? Miren el versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, dice, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ven que todo lo que aconteció el Señor ya se los había hablado. El Señor les había dicho que eso vendría. Eso fue a sus discípulos. Ahora, aquí, ¿quiénes están hablando? Con los que llegaron Juan y Pedro, ¿cierto? Ellos también empezaron a conocer, porque ellos les hablaban, les decían lo que había acontecido y cómo había muerto y todo. Ahora, miren el versículo 29. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren lo que están pidiendo. Miren lo que están pidiendo ellos ahí. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas. Dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Lo que ellos le están pidiendo, Señor, ayúdanos para que no paremos, que aunque tengamos persecución, que aunque haya gente atrás de nosotros que no le guste que hablemos de ti, ayúdanos, dice. Pone nosotros en que nosotros queramos hablar más, el querer decir más, el tratar de que más gente conozca de ti. Ellos no se echaron para atrás, al contrario. La oración que vemos aquí es una oración poderosa de fe, confiando en que sí lo va a hacer Él, porque miren el versículo 30, dice, mientras extiendes tu mano para que se haga sanidad y señal, dice, y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Lo que aquí estaba aconteciendo es que ellos estaban pidiendo, primero, que les concediera y que les permitiera seguir hablando de Él, pero con un propósito, para que la gloria fuera solo del Hijo de Dios. Nada más, no de ellos. Dice, concédenos poder seguir dando tu palabra. Muchas veces nosotros pedimos, ¿cierto? Todo el tiempo estamos pide. Y nosotros debemos siempre esforzarnos por dar. Señor, ayúdame a que yo pueda mostrarle a alguien. Señor, ayúdame a que yo pueda hablarle a alguien y testificarle que tú eres un Dios vivo y poderoso. La otra vez hablaba yo con uno de mis hermanos y me decía que él tenía algo que lo estaba inquietando por salir a evangelizar. Dice, pero no sé cómo hacerlo. Dice, no sé cómo salir porque yo en realidad no lo he hecho y lo he hecho muy poco. Eso, dice, y yo lo estoy poniendo en oración para que Dios me ayude y me dé el entendimiento para poder hacerlo. Gloria a Dios. No sé, a lo mejor no todos podemos tener esa facilidad, pero lo que Dios nos ha dado, lo podemos enseñar de una u otra forma. Todo tratando de glorificar a Dios. Porque incluso el mismo libro de los Hechos nos lo muestra en el capítulo 2, en el versículo, no me recuerdo, creo que 46, es donde dice que Él va a añadir a la iglesia. El trabajo de nosotros es solo hablar. La gloria y la honra siempre va a ser para Él en cada situación de nuestras vidas. Siempre va a ser así. Y miren cómo acontece en el versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo hablando con denuedo la palabra de Dios. El Señor seguía trabajando en sus vidas. El Señor seguía obrando en estas personas. Cuando nosotros oímos, a veces cuando oímos algo así que suena algo, ¿cómo se puede decir? Carismático, se puede decir. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban
congregados tembló. Muchos diríamos estaban haciendo algo raro, pero incluso el Señor ya lo había anticipado anteriormente. Si ustedes van al libro de Joel, en el libro de Joel dice que Él pondría de su espíritu en nosotros y que nosotros podríamos entender muchas cosas de lo que Él hoy nos enseña. Y incluso en el capítulo 1 también en el capítulo 1 se los enseña a sus apóstoles. Y les dice eso, dice que en el libro de Joel la gente iba a poder profetizar, iba a poder entender lo que el Espíritu iba a hacer cuando viniera y morara en ellos. Y le damos gloria a Dios que hoy en día podemos hacer eso. Hoy en día el Espíritu es el que está dentro de nosotros y nos muestra el camino correcto. Aunque a veces suena raro decir eso, pero es la verdad, es la realidad que enseña la palabra. Él es el que te da dirección a través de su Espíritu. Y vemos en los versículos siguientes, versículos 32 hasta el 35, miren lo que dice aquí, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de la vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí podemos ver que ellos todos tenían una sola unión, y esa unión solo era a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo, es que ellos podían hacer eso. Se veían un solo cuerpo, se veían uno solo entre todos ellos. Y hoy en día nosotros muchas veces nos olvidamos del hermano que tenemos al lado. Nos olvidamos de la necesidad que pueda estar pasando, nos olvidamos muchas veces si en realidad ellos están bien. Y no estoy hablando solamente de algo físico, sino espiritual. Muchas veces nosotros tenemos dificultades con la palabra en ciertas cositas o en ciertas situaciones que estamos viviendo en nuestras vidas. Y muchas veces buscamos consejo en la palabra y muchas veces no podemos comprenderla. Dios ha puesto a hombres y también ha puesto a mujeres ya mayores para las damas que les puedan dar dirección. Incluso si ustedes van más adelante en el libro de los Hechos, acontece que hay una elección de diáconos por ese mismo sentido, que había una necesidad. Y los ancianos o las personas que se encargaban de ver la palabra y estar atento a todo eso, no podían dejar la palabra para ir a servir a la gente que estaba en necesidad. Entonces dice que ellos buscan hombres, dice, que puedan hacer eso. Nosotros tenemos hombres y también tenemos mujeres que son capaces de abrirte la palabra y mostrarte la necesidad que tú tengas y buscar la solución en base en lo que la palabra dice. Esta gente tenía todo eso en común, así como en el capítulo 2. Se buscaban la palabra de Dios, buscaban el entendimiento, dice. Y tú veías, dice, que la gracia de Dios abundaba ahí. ¿Por qué? Porque tenían confianza en Dios. Tenían una serenidad que sabían que el que era su sustentador era Jesús, era Dios. Por eso es que nosotros muchas veces decaemos, porque muchas veces no confiamos, no nos acercamos a las personas por decir, por temor, o por miedo, o por pena, o por orgullo. Muchas veces nosotros no mostramos una necesidad que tenemos por el orgullo. Miren, vayan al libro de Jeremías, por favor, al capítulo 16. Y con esto voy a terminar. A ver si te dijiste, hermano. Jeremías, capítulo 17, perdón. Dice 17, versículo. 17:7. Gracias. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto
junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Gloria a Dios por todos aquellos que podemos confesar que nuestro sustento es Dios. Que no importa la situación que acontezca en nuestras vidas, Él siempre va a estar pendiente de nosotros. Y dice ahí que ese árbol que fue sembrado junto al arroyo, dice que aunque venga la sequía y cuando venga, Él siempre va a permanecer verde. Él siempre va a permanecer fuerte. ¿Por qué? Porque ha confiado en Jehová. Hoy en día, la gente, si tú la ves afuera, incluso en los trabajos, bueno, yo que estoy trabajando, tú ves gente temerosa y que está pensando qué voy a comer, cómo voy a pagar la renta. Hoy en la mañana hablaba yo con unos muchachos y uno estaba preocupado porque dice, si yo me enfermo, dice, ¿quién va a traer el sustento a mi casa? Ellos no comprenden que el que da vida y el que sustenta es Dios. ¿Y sabe por qué no lo comprenden? Porque ellos están muertos. Y ellos no lo van a comprender hasta que ellos vengan y reconozcan que están separados de Dios. Hasta que ellos reconozcan que la única manera en que ellos pueden restablecer una relación con Dios es a través de Jesucristo. Es el arrepentirse y reconocer que necesitan de Dios. Y es ahí a donde nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé palabra para hablar. Es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, así como la pedían ellos. Permítenos hablar tu palabra con denuedo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, para que ellos puedan llegar al conocimiento y que el Padre les conceda el arrepentimiento. ¿Ok? Así que lo que a mí me mostró en esta oportunidad la palabra fue eso. Que no importa la palabra que tú estás leyendo, Dios siempre te va a hablar. Dios siempre te va a mostrar algo. Por muy pequeño o muy largo que sea, te va a mostrar algo. A mí me pasó también con Levíticos cuando yo empecé a leer Levíticos. Mucha ley. Y yo decía, pero ¿para qué me va a servir esto? Dios me mostró luego para qué era. Y eso es lo importante. Que nosotros tengamos la disponibilidad de que cada día que busquemos a Dios, pedirle que nos muestre algo y nos enseñe algo. Para que el día que nosotros tengamos a hablar, como decían ellos, lo hablemos con denuedo. Y mucha gente venga a los pies del Señor. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Señor, mi Padre, te doy gracias, Padre, por esta noche, Señor. Te agradezco, Señor, por tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, porque, Señor, como yo lo mencionaba, Padre, no importa la porción que muchas veces nosotros estemos leyendo, siempre tú estás ahí, Padre. Mostrándonos, enseñando cualquier cosita que tú quieres enseñarnos, Señor, para nuestras vidas, Padre. Yo te agradezco y te doy gracias, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú sigas trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que aún no te han conocido, Padre. Por aquellos, Señor, que han escuchado de ti, Padre. Yo te pido, Padre, que tú les des esa convicción, Señor. Que no escuchen a hombres, que no escuchen, Señor, a muchas cosas que pueden oír a través del internet o a través del radio, Padre. Que vayan a tu palabra, Padre. Y que puedan abrirla y que sea ella que les dé convicción, Señor. Y que tú estés pendiente de ellos, Señor, y ellos puedan abrir sus ojos y puedan ver su realidad, Padre. Te agradezco, Padre, y te doy gracias, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú sigas trabajando en cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan despertar, Señor, y puedan ver la luz, Señor. Yo te agradezco, Padre, y te pido por cada uno de los que en esta noche están aquí, Señor. Gracias te doy por ellos, Señor. Gracias porque, Señor, a través de este medio, Señor, que en esta noche nosotros nos podemos reunir, Padre. Yo te agradezco, Señor, y te doy gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, a pesar de cada situación que podamos vivir, Padre. Te doy gracias, Señor, y una vez más yo te pido, Padre, que tú te quedes en control de cada cosa que nosotros estemos pasando en nuestra vida, Padre. Gracias te doy, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Señor. En nombre de ti, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Antes de que venga Jorge con el cierre, tenemos una alabanza.
Hermano Jorge, tienes audio. Gracias, mi hermano. Hermano Eliu, muchísimas gracias por el mensaje esta noche. Es un texto muy lindo. Pensaba si decir esto, ¿no? Pero yo conocí a un hermano que en los años he visto cómo Dios lo ha transformado. Y yo recuerdo que ese hermano ni siquiera podías, creo que ni saludar, porque no hablaba. Pero Dios, escucho sonrisas y prefiero que queden todos en silencio si tienes un nombre en tu mente. Pero Dios ha ido trabajando en su vida gloriosamente. Y yo le agradezco mucho al Señor por él, por su familia, por lo que el Señor ha hecho en él, por lo que nos enseña, por lo que aprendemos de él, por lo que Dios le puede dar y nos puede transferir a todos nosotros. Yo le agradezco mucho a Dios por eso. Miro acá que estos hombres, como el Eliu dijo, ¿no? Eran hombres del vulgo, eran gente ignorante, era gente muy baja, pero Dios les concedió poder hablar de su palabra. El versículo que él repite dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Era todo lo que ellos pedían, hablar de él. Y más adelante ves que ninguno se lleva la gloria. Ninguno de ellos buscaba tener la gloria. La gloria siempre era para el Señor Jesucristo. Y es eso precisamente lo que aprendemos, es eso lo que queremos enseñar. Aquí todos somos unos hombres pecadores. Somos salvos por las gracias, por la gracia y la sangre del Señor Jesús. Y todo lo que deseamos es poder hablar de Él. Cuando usted esta noche nos visita, cuando usted esta noche está en este medio, escuchando un mensaje tan bien explicado, tan bien enseñado, usted llévese a su cama al momento de acostarse, de pensar de lo grande que es Dios, de lo maravilloso que es, de permitirle que usted tenga un lugar donde descansar, donde poner su cabeza para dormir. De que en esta noche, cuando ya se va a acostar, piense que Dios le dio un plato de comida. Piense que vio a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. Y váyase agradecido. Diga: Señor, gracias por lo bueno que has sido. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que seremos, solo pertenece a Él, a nuestro Señor. Él se merece y Él se lleva toda la gloria completa. Si un consejo podemos dar, es corra a los pies de Cristo. Corra. Porque no hay nada mejor en la vida que vivir para Él. Estos hombres lo miraban y lo sabían. Dice que ninguno decía ser suyo propio nada. Nada he podido yo hacer. Todo es para la gloria del Señor. Todo es por Él y para Él. Hermanos, muchas gracias. Hermano Eliu, agradecido con el Señor por el mensaje de esta noche. Agradecido con todos los hermanos. Y Dios nos bendiga. Dios nos bendiga a todos. Sigamos firmes, hermanos, agarrados del Señor. Firmes, escuchando su palabra. Démosle gracias a Dios por este medio. Gracias a Dios porque nos podemos reunir cada noche juntos, mirarnos, abrazarnos, así como lo hace mi hermana Viola.